Bienvenidos hoy lunes 7 de noviembre de 2016 a vuestro cayendo y corriendo espacio para el análisis crítico de los medios venezolanos con la altura y la profundidad que estos ameritan. No comienzo yo este programa sin antes saludar a nuestro intérprete de señas, Rubén Gutiérrez. Y recordarle, como siempre, nuestras redes sociales, la tienen ahí en sus pantallas, arroba @MAPerezPirela es mi cuenta Twitter, pero también estamos en Twitter con la Piso Iguana TV y @VTV Canal 8. También estamos nosotros por Facebook con iguana.tv, lo tienen en sus pantallas. Un cayendo y corriendo las 24 horas del día a través de www.laiguana.tv. Y también estamos en nuestras cuentas Instagram, @MPerezPirela, @MPerezPirela y @laiguana.tv. Bueno, hay que celebrar antes que todo el triunfo del movimiento progresista en Nicaragua, ¿no? En Nicaragua. Además, triunfo con paliza, 70% aproximadamente de la votación. No hay quien falte a decir que si fue fraude, que el pato, que la guacharaca. Miren, el triunfo en Nicaragua, los triunfos en Nicaragua no son nuevos. Por cierto, también tuvieron derrotas muy grandes, ¿no? Una pausa, vamos a decir así, en la revolución sandinista. ¿Recuerdan ustedes con Violeta Chamorro? Una prueba de que viene un proceso revolucionario, hay derrotas circunstanciales, Violeta Chamorro llega a la presidencia y continuó de nuevo el movimiento revolucionario en Nicaragua democrático que a esta altura gana con 70%. En política, las derrotas no son eternas, pero las victorias tampoco. Las victorias no son eternas y las derrotas tampoco. Por eso en política hay que saber administrar muy bien tanto las derrotas como las victorias. Algunos piensan que es fácil administrar una victoria y es todo lo contrario. Es todo lo contrario. En política no hay nada más difícil que administrar una victoria. Porque cuando una victoria no es bien administrada, créanme que termina degenerando, si me permiten la expresión, en derrota. Como aquellos que creen que la derrota es el último estadio de la política. No, señor. En política nada es definitivo. Por eso hay que ser eficientes con el tiempo que el pueblo da. Digo yo, si se quiere continuar. Queremos comenzar con unas láminas de Interlaces, una investigación, la última investigación que realizó Interlaces a través de su unidad de estudio de coyuntura y análisis situacional Interlaces Monitor País. Tiene que ver con el tema del diálogo. Y ya vamos a presentar también algunas otras declaraciones que se dieron hoy día. A la pregunta, ¿usted está de acuerdo o en desacuerdo con quienes dicen que, citamos, la oposición todavía no la represente? Miren ustedes, un 64% de los venezolanos está de acuerdo con quienes dicen que la oposición todavía no tiene un líder fuerte que la represente, mientras que 33% está en desacuerdo. Más del 60%, el 64% de los venezolanos creen que hay una grandísima falta de liderazgo en la oposición. Un líder fuerte en todo caso. Siguiente lámina. Ahí la tienen ustedes. ¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo con quienes dicen que la oposición solo habla de sacar a Maduro del poder, pero aún no presenta un plan para resolver los problemas económicos del país? Nada más y nada menos que 66% está de acuerdo con quienes dicen que la oposición solo habla de sacar a Maduro del poder, pero aún no representa un plan para resolver los problemas económicos del país, mientras que solo el 31% está en desacuerdo. La verdad es que hasta el sol de hoy, así hay una salsa, ¿verdad? Hasta el sol de hoy. Por ahí uno de los camarógrafos salseros dijo que sí de una. Hasta el sol de hoy yo no he visto un programa, un documento programático en lo económico, en lo social,
de la oposición. Pero bueno, siguiente lámina. Usted está, cito, de acuerdo o en desacuerdo con quienes dicen que la oposición está muy dividida. Escuchen ustedes esto, 65% de los venezolanos está de acuerdo con quienes dicen que la oposición está muy dividida, mientras que solo el 31% está en desacuerdo. No sabe, no contesta, solo 4%. Siguiente lámina, por favor. ¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo con quienes dicen que la oposición sigue dirigida por los viejos dirigentes de la Cuarta República? 62% de los venezolanos está de acuerdo con quienes dicen que la oposición sigue dirigida por los viejos dirigentes de la Cuarta República, mientras que 34% está en desacuerdo. Bueno, por algo será, ¿no? Solamente preguntemos. Vamos a dejarlo así, yo no voy a comentar esta siguiente lámina, por favor. ¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo con quienes dicen que hace falta gente nueva para dirigir la oposición? 77% de los venezolanos está de acuerdo con quienes dicen que hace falta gente nueva para dirigir a la oposición, mientras que 21% está en desacuerdo. Recordemos que uno que está entre los, o al menos así lo ha repetido él en diversas ocasiones, entre los presidenciables, es Henry Ramos Alup. Henry Ramos Alup, una de los paradigmas más importantes de la Cuarta República. Y para aquellos que piensen que hay una nueva generación, no olviden que, por ejemplo, coloco un solo ejemplo, valga la redundancia, Enrique Capriles Radonsky llega a ser diputado en la Cuarta República. Ya desde esos momentos era diputado de el ahora extinto Congreso de la República. Por cierto, diputado por Copey. Y más aún, diputado por Copey en el estado Zulia, cuando en ese momento, si había pasado el puente una vez, era mucho. Siguiente lámina. Última lámina, 68% de los venezolanos está de acuerdo ante la pregunta que dice, ¿usted está de acuerdo o en desacuerdo con quienes dicen que la oposición debería ayudar a Maduro a resolver los problemas económicos? Y es una de las cifras más altas, 68% piensa que la oposición debería ayudar a Maduro a resolver los problemas económicos. Bueno, dicho así es poco menos que una... Pero yo sigo, chicos, a pesar de todas las barbaridades que yo he escuchado, yo sigo creyendo en las mesas de diálogo. A pesar de todas las barbaridades que hemos escuchado los venezolanos y las venezolanas. Ojalá, y eso no lo digo yo, eso lo dijo Pepe Mujica, ojalá y esa mesa de diálogo se centrara en un primer momento en la resolución conjunta de los problemas económicos. Ojalá, porque es lo que está haciendo más daño a los venezolanos y a las venezolanas. En este sentido, e hilando las ideas y las palabras, el diplomático venezolano, ex representante de Venezuela en la Organización de Estados Americanos, estamos hablando de la OEA, Roy Chatterton, indicó el rol negativo de los medios ante las acciones de la oposición. Planteaba, hoy vi en toda su extensión la entrevista de Chatterton, y planteaba el rol de los medios de comunicación, que creo que es fundamental. Vamos a decir, protagonista en la vida política, social de los venezolanos, de las venezolanas, indistintamente el tinte político que tenga, son los medios de comunicación. Y yo sí soy de los que piensan que los medios de comunicación deben estar a la altura de las circunstancias y deben poseer, en eso estoy de acuerdo con Roy, deben poseer un rol también educativo. Si los medios de comunicación se convierten en armas de destrucción masiva, en vehículos para denigrar al otro, en instrumentos para malponer a todo el mundo, le está haciendo un magro favor a la sociedad. A la sociedad en la cual también, por cierto, hay muchos pichilines mirando. Y parte importante de este clima de zozobra
tiene que ver con los medios de comunicación, que, insisto, deben estar a la altura de las circunstancias. Esto dijo Roy Chatterton. Pero los medios, que no son el Estado ni son la oposición organizada en partidos políticos, tienen una responsabilidad que a veces, y a veces yo diría que prácticamente a diario, no cumplen. Entonces, ¿pero en qué se expresa ese no cumplimiento de los medios hoy? Por ejemplo, el tono, la manera de interrogar a los representantes de la oposición y la manera de interrogar. Nosotros siempre somos emplazados. ¿Quién emplaza a los de la oposición? ¿Quién le pregunta a alguien, bueno, y sus 11 muertos y ahora lleva 12 porque le mataron a un policía dentro de su propia gente? Hizo 43 muertos. ¿Y usted por qué? ¿Usted repetiría la experiencia de participar en un golpe de Estado y derrocar al presidente de la República? Y el lanzar gente a la calle a exponerse a matanza o el sembrar el odio. Nadie le hace ese tipo de preguntas a los representantes de la oposición. Entonces la carga de la respuesta sobre hechos reales o irreales o hechos supuestamente negativos le corresponde a los que representamos el chavismo. Palabras pues de Roy Chatterton en esta entrevista a Vladimir Villegas. En esa misma entrevista, Roy Chatterton señaló que el gobierno, y estoy citando textualmente, tiene la autoridad moral para hablar de diálogo porque a su juicio los intentos anteriores fueron impulsados precisamente desde el Poder Ejecutivo, pensando incluso más allá de Nicolás Maduro, pensando incluso en el gobierno de Hugo Chávez. Estas fueron sus palabras. El gobierno tiene toda la autoridad moral para hablar de diálogo. El diálogo comenzó con Chávez. La gente tiene mala memoria y el gobierno nunca se ha parado de la mesa. Chávez convocó a un diálogo nacional con los sectores más representativos del país, no solamente los partidos políticos, y se fueron. Y a partir de la gran victoria del presidente Maduro y del chavismo en las elecciones municipales del 2013, se abrió espacio para un diálogo en Miraflores. Y se fueron de la mesa también, se fueron de la mesa cuando vino una representación de la UNASUR también, y comenzaron los diálogos, incluso hubo una transmisión, creo que en cadena, que llegó hasta altas horas de la madrugada, y ahí creo que estuvo hasta el señor Capriles. Entonces son iniciativas de diálogo que ha tomado el gobierno en diversas oportunidades y simplemente la oposición termina retirándose. Espero que esta vez no lo hagan. También yo lo espero, en realidad. También yo lo espero. De hecho, el enviado del Papa avanzó palabras fuertes con relación al diálogo. Palabras más, palabras menos, o es el diálogo o es sangre. O es el diálogo o es sangre. Y esto es importante que se entienda, Es decir, el diálogo no debe ser para nada ni cálculo político, ni puesta en escena, es decir, ni teatro, ni mucho menos unos fuegos artificiales para alimentar la esperanza de los venezolanos y de las venezolanas. Recordemos que más del 70% de este pueblo, sean estos chavistas, sean estos independientes, sean estos opositores, estamos apostando por el diálogo, En este sentido, el periodista José Vicente Rangel, en su programa dominical, señaló que la oposición venezolana sucumbe a la desesperación y parece embalada hacia el abismo. Palabras fuertes de José Vicente Rangel, quien además destacó que algunos de sus líderes han perdido el sentido de la política. Y debo decirlo, desgraciadamente, es así. Desgraciadamente es así. Cuando uno ve que se colocan ultimátum de 10 días, bueno, ya hoy es 5, 7. Sí, estaba haciendo un cálculo por ahí. Hoy es 7. Faltarían que como 3 días. Como 3 días para que se termine el diálogo. Seamos un poco más serios. Escuchemos. Lo peor que le puede pasar a un país es que los políticos pierdan el sentido de la política. Cuando dejan de razonar
en función del bien nacional y ponen todo su empeño al servicio de oscuros intereses y permiten que las pasiones los desborden. Las consecuencias son absolutamente deplorables. A partir de ese momento incurren en absurdas aventuras, en desafíos a la racionalidad. Dejan de lado los escrúpulos, el respeto a determinados principios, a la ética y a la moral, y se lanzan al despeñadero de las provocaciones, colocando en grave riesgo al país y a la ciudadanía. He sido un defensor a ultranza de la oposición en el marco de la democracia, como factor clave para el control del poder, y siempre he abogado por el respeto a los derechos, a sus derechos. Pero estoy convencido que el actual liderazgo opositor, salvo excepciones, ha perdido el sentido de la política. No voy a exponer en esta nota el origen de esta perversión, consistente en la distorsión del rol de la conducción, que solo concibe la actuación pública en términos de absoluta negación. Venezuela está viviendo el fenómeno de una oposición desbocada, que actúa al margen de los principios, que ha perdido la más elemental noción de responsabilidad. Una oposición para la cual únicamente cuenta la crítica despiadada, y en los extravíos en que suele caer llega a ponerse de acuerdo con fuerzas en el exterior que pretenden doblegar a la nación venezolana. Esa oposición, por ejemplo, luego de fracasar en innumerables intentos por acabar con el régimen democrático y constitucional del país, en distintos momentos sucumbe a la desesperación y parece embalada hacia el abismo. Lo demostró al convocar unas marchas cuyo propósito era derrocar al gobierno, que fracasaron totalmente. Un paro nacional que resultó un fiasco total, y anunció una marcha sobre Miraflores que no tiene posibilidad alguna de éxito, y que en el caso de darse puede concluir con cruentos episodios de violencia. En fin, estamos ante una oposición que no está en sus cabales al proceder de tal manera, sin importarle para nada la vida de los ciudadanos y quebrantando la paz de la República. En su delirio autosuficiente ha llegado a negar incluso el diálogo, que es el instrumento fundamental para la realización de la política. Es la oposición deplorable que tenemos y que por ahora no da muestra de cambiar. Y no olvidemos, porque eso hay que tenerlo claro, ¿no? Que nos recuerden ustedes lista de compras, ¿no? Una lista de las cosas que quiere la oposición, como decían los latinos, hic et nunc, aquí y ahora. Una lista. Y otra lista con... Y esto yo lo estoy diciendo sin ningún tipo de ironía, ¿eh? De hecho, planteo esto porque así lo hemos mostrado incluso con videos en mano, en Cayendo y Corriendo la semana pasada. Pero la primera lista es, quiero esto aquí y ahora. Es decir, ahí no hay ningún tipo de diálogo, hay una imposición. Y no creo yo que de la otra parte siga, sí, perfecto, se aprueba todo. No. Y la segunda es, si no hacen todo lo que queremos, entonces hay otra lista, donde por ejemplo el punto 1 es, y lo citaba el maestro José Vicente Rangel, ir a Miraflores. Imagínense. Me imagino que el mayor de los éxitos será una matazón, porque en Miraflores va a estar un pueblo chavista. Entonces, mandar a un pueblo opositor para allá estamos hablando de un solo pueblo, el pueblo venezolano, es mandar a que nos matemos entre nosotros. Esa es el punto 1 de si no hacen lo que queremos. Pero el punto 2 es mucho más loco. No tan delicado, pero mucho más loco. Es hacer un juicio político que no existe en la Constitución. Diálogo significa que las partes, de forma responsable, seria y sincera, se sienten y precisamente cada una de las partes escuche a la otra y haga concesiones. Así se va construyendo el diálogo. Un diálogo no es imponer a la otra parte mi parecer. Eso se llama guerra. Eso se llama guerra. Es otra cosa. Es otra cosa. En estos momentos estamos en los tiempos del diálogo.
Insisto con el ejemplo que colocaba la semana pasada. ¿Cuánto tiempo duró el diálogo en Colombia, por ejemplo, con la FARC? ¿Cuánto tiempo duró el diálogo entre Cuba y los Estados Unidos? ¿Cuánto tiempo duró el diálogo en Irlanda? Irlanda, 300 años matándose por razones religiosas. Nosotros, gracias a Dios, no estamos en una guerra como la colombiana de 200 años, no estamos en una guerra como la irlandesa que duró 300 años, no estamos para nada en una relación como la que tuvo Cuba con los Estados Unidos de más de 50 años. Ahora, que la mesa de diálogo tenga que durar X tiempo, pero tampoco me digas que en 10 días, si no se hace lo que queremos, nos vamos a Miraflores y hacemos un juicio. Eso es irresponsable, eso es irresponsable. Y no estoy generalizando, Estoy hablando de aquellos que plantearon esa locura, porque hay otros que, menos mal que se han venido distanciando, separando. Por cierto, el mismo Henry Falcón, publicado en Diario Panorama. Tenemos por ahí el Diario Panorama con las declaraciones de Henry Falcón. Que el mismo Henry Falcón dijo, no se está hablando por toda la oposición. Esas son palabras, lo de la fecha de vencimiento, de algunos voceros de la oposición. Bueno, eso clarifica mucho. De hecho, no, esto es interlace. De hecho, estas palabras de Henry Falcón espero que no sean refutadas por su mismo bando. Ahí lo tienen ustedes en sus pantallas. Henry Falcón a Panorama. Citamos textualmente, no se trata de salvar un gobierno, sino un país. En esa entrevista, precisamente Henry Falcón dice que aquellos que le colocan fecha, palabras más, palabras menos, aquellas que le colocan fecha de vencimiento al diálogo están hablando en nombre suyo y no en nombre de la oposición. En este sentido, el primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, señaló que los Estados Unidos, en su guerra contra nuestro país, y esto es un dato importante, miren, ustedes saben algo, antes de que esto se hiciera público, ya nosotros teníamos esta información, Teniendo el país, la República, la plata, para pagar comida, los bancos que realizan las transacciones internacionales, entre ellos el Citibank, han cortado la posibilidad misma de comprar comida. ¿Qué les parece? ¿No es este un bloqueo económico? Quizás no ha votado en las Naciones Unidas, como el de Cuba. Pero es un bloqueo silencioso, pica pasito. Escuchen esto. Pueblo consciente que lo que está ocurriendo tiene que ver con una guerra contra Venezuela, una guerra que lleva a Estados Unidos a bloquear inclusive hasta las cuentas por donde Venezuela paga los alimentos. En el Citibank, por ejemplo, bloquea las cuentas y Venezuela para pagar los alimentos o pagar cualquier cosa que tenga que importar, ya no lo puede hacer por esa vía y las cosas se retardan hasta un mes, porque es imposible debido al bloqueo que le tienen a las cuentas venezolanas. Un bloqueo adrede a propósito dentro de un plan de salir del presidente Nicolás Maduro con una oposición que no da respuesta. Hay mucha conciencia en este despertar del pueblo. Palabras, pues, de Diosdado Cabello, quien también dijo, por cierto, después de esos 10 días que nos dan, esperan que el chavismo salga corriendo. No saldrá corriendo el chavismo. No saldrá corriendo la oposición. Todos nos quedaremos en el mismito país. Y el mismo, alrededor de 80% de los venezolanos va a querer el diálogo. Sí, porque dan una fecha como apocalíptica, ¿no? Creo que es el 11 de noviembre. Si el 11 de noviembre, no, el 11 de noviembre vamos a seguir aquí los chavistas, van a seguir aquí los opositores, vamos a seguir en la misma República Bolivariana de Venezuela con las mismas situaciones y con el pueblo en su gran mayoría exigiendo diálogo. No solamente palabras de José Vicente Rangel en relación a la oposición, también en entrevista al programa Análisis Situacional de Oscar Schemmel, el presidente del Centro de Políticas Públicas, Eduardo Fernández, expresó el trato que la oposición debería llevar al proceso de diálogo. Un consejo desde la misma oposición. Yo no puedo sentarme a la mesa diciendo, mira, vamos a conversar, pero lo primero que yo quiero es que tú me ayudes a matarte. Claro. Porque después de muerto, ¿para qué vamos a conversar? La oposición
en las posibilidades de tomar el gobierno, necesitaría un nivel de inteligencia con quienes actualmente están en el gobierno. Es que yo creo, Oscar, que el gran pecado es haber sustituido la cultura del diálogo por una cultura de la confrontación. En términos agonales, diría yo, si tú ganas, yo estoy muerto. Si yo gano, tú estás muerto. Si alguna virtud tuvo la República Civil, es que los adecos sabían que si los copellanos ganábamos, ellos tenían un espacio político donde desarrollar. Y podían regresar. Y podían regresar al poder. Sí, y cuando estaban los copellanos en el poder, o cuando estaban los adecos en el poder, había la alternabilidad. El problema es que se ha planteado una dialéctica y una cultura de confrontación agonal. No hay espacio para la convivencia pacífica y civilizada. Algo tendrá el diálogo que parece estar congregando a diferentes sectores, Lo importante es que quienes están ahí no le den una patada a la mesa, a contrapelo de lo que todo un país, toda una sociedad, incluso variopinta y con diferencias, está planteando. Hoy hubo una noticia interesante e importante. El diputado por el Bloque de la Patria, estamos hablando de Elías Jagua Milano, expresó, así lo dijo, satisfacción por el apoyo de Parlasur al diálogo en Venezuela, otro organismo internacional que se suma. Por cierto, Parlasur es un organismo muy importante, en palabras de Elías Jagua Milano, y yo después lo voy a recalcar. Buenas tardes a todo el pueblo venezolano. Culminando esta sesión del Parlamento del Sur, queremos agradecer a todos los parlamentarios y parlamentarias por el apoyo dado el día de hoy de manera unánime al proceso de diálogo nacional en Venezuela. Proceso acompañado por la Unión de Naciones Suramericanas, los expresidentes Rodríguez Zapatero, Fernández y Torrijos y su santidad el Papa Francisco, con la finalidad de lograr un espacio de reconocimiento y sobre todo de garantizarle al pueblo venezolano el derecho a vivir en paz. Hoy se ha aprobado un acuerdo de esta institución que forma parte del Mercosur, organización de la cual somos miembros activos y en este momento ejercemos plenamente la presidencia pro tempore de dicho organismo. Es la solidaridad de los pueblos con el derecho a vivir en paz que tiene la familia venezolana, que tenemos todos los venezolanos y venezolanas. Queríamos darle esta buena noticia, se sigue sumando el respaldo internacional al esfuerzo convocado por el presidente Maduro de un espacio para el diálogo, para el reconocimiento, para la paz en Venezuela. En el diálogo, pues, está sumado ahora también Parlasur, Vaticano, UNASUR, la misma Unión Europea ha dado palabras de simpatía, ¿no? Aunque hay que decir también, ¿cómo digo esto? Hay muchos que han querido incluso sentarse en la mesa de diálogo, casi como para hacerle un favor al Papa. Entonces ya tú ves voceros políticos de este país hablando con el Papa como de tú a tú. Pues bueno, chicos, lo hago por ti. O desgraciadamente vas a tener que... Ahí es que uno tiene que dar algunas pastillitas de Ubicatex. Porque son las mismas personas y son los mismos políticos que se van a la plaza de San Pietro, allá en Roma, al Vaticano, y esperan que pase el Papa y empiecen a pescueciar, a ver si de lejos se toman una foto. En estos días lo dijo Ernesto, pero es completamente cierto eso, Ernesto Villegas, es completamente cierto. Ya hablan del Papa como... Qué desubicados. Sigamos con Elías Jagua, pues reiteró que la Asamblea Nacional no puede hacer juicio político
si se acata lo que dice precisamente la Constitución. También indica que, otra de las exigencias de la oposición, el cronograma electoral ya está fijado por el Consejo Nacional Electoral. La Asamblea no tiene ninguna competencia constitucional para desarrollar juicio político al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, de manera que eso no puede ser entendido como un gesto, sino como el acatamiento de las competencias constitucionales que tiene la Asamblea Nacional. Igualmente el tema de la marcha era una verdadera irresponsabilidad intentar llevar a una masa a Miraflores cuando desde hace semanas Miraflores está permanentemente concentrado el pueblo que apoya al gobierno bolivariano, la revolución bolivariana. El clima ha sido cordial, hay que reconocerlo, las dos reuniones que hemos efectuado, tanto la de la semana pasada y la de este último domingo 30, que ya asistieron, bueno, todos los representantes de la mesa de la unidad, de sección de Voluntad Popular, y nosotros hemos sido muy claros sobre nuestros planteamientos, ¿no? En primer lugar, trabajar en el cronograma electoral. ¿Cuál es el cronograma electoral? Y aquí hay que hacer un llamado a la oposición que no genere nuevas falsas expectativas en la población. El cronograma electoral que está dispuesto a discutir el gobierno es el que ya está fijado por el Consejo Nacional Electoral. Las elecciones regionales a mediados del año que viene, las elecciones locales de alcaldes a finales del año 2017 y las elecciones presidenciales en el año 2018 como corresponden, para que inicie un nuevo periodo constitucional el 10 de enero del año 2019. Bueno, quisiera presentarles ahora un video sobre los bachaqueros. ¿Adivinen en dónde? ¿Adivinen? En Petare. ¿Ah? ¿Dónde dice? En Petare, donde ocultan productos que venden en los bolsillos o, en su defecto, en comercios cercanos a donde están vociferando los precios, con el fin de evitar el decomiso de lo que revenden. Aquí denunciamos hasta el cansancio, porque se vendían, o sea, las pacas, se le dice, ¿no? Las pacas ahí en la calle. Bueno, ya eso ha venido mermando, pero se ha transformado en otro tipo de venta, las cámaras de Interlace, a través de su equipo de investigación audiovisual, nos muestran eso, nos muestran precisamente esto. Yo estoy seguro que a usted le interesa muchísimo esto, porque finalmente le pega en el bolsillo, y eso duele. ¿Cómo tiene el café? ¿A cómo? 2.500 más. 200. Sí, no tengo. No tengo cara ahí. ¿Cómo a cuánto? Como a 3.000. ¿Cuánto? Como a 3.000. A 3.000 salió en la parte de arriba, en el mercado de arriba, 3.000 bolas. ¿Y el café ese? 2.500. ¿2.500? Salió, el arroz salió a 2.800. ¿Este saben que es medio kilo? ¡Agua! ¿Kilo? ¿Viene la guardia? ¿Pero qué pasa? ¿Que anda la guardia? Claro, no tiene nada más. Ah, vino la guardia. Yo buscando y la guardia anda por ahí. Harina. 3.000. Pero el kilo completo, ¿no? ¿Y el arroz cómo lo tienes? 2.500. Dame el azúcar, por favor. Mira, mami, ¿desde cuándo está la guardia aquí? Porque no está buscando. ¿Desde cuándo está la guardia aquí? Pues estaba buscando café y me costó para conseguir
amiga. La guardia ahorita pasa, no está viendo que no hay ni un producto así. Cada 5 minutos pasa. ¿Va a pasar? Pero uno que está comprando la quita, ¿no? No, porque no te ven carbones. Ellos saben quiénes son los buhoneros, papá. Ah, ya lo conozco. Claro. No, porque uno lo carga así, que guarda ahí, porque... Ponte que yo lo tengo aquí en la mano, a mí me lo van a quitar, a mí. ¿Es restaurante? Sí. Claro, eso por bolsita. Qué bueno, señora. Te damos, ¿Ya cómo los tienes? 500, mami, sí. Un poquito más con la agüita y ya. Esto te dura más de una semana. ¿Y de dónde sacaste tú eso? De Colombia, mami. Lo estamos trayendo de Maracaibo, de Colombia. Esto es lo que se está comprando más, porque lo que venden por ahí viene puyado. Esto no, esto viene de la fábrica. ¿Y ese champú? Champú. Ah, ¿y vale 500 igual? 500. Queremos cerrar, son las 7:46 post Meridian. Estamos como siempre en vivo desde la capital, Caracas, de la República Bolivariana de Venezuela. Agradecidos infinitamente también por la cantidad de mensajes que están llegando a través de nuestras redes sociales, mensajes en Twitter, en Instagram, en Facebook. De verdad, gracias miles por esta constancia que ustedes nos han demostrado desde ya casi 7 años que con ustedes. Más que una novia, chicos, le hacemos la visita cotidiana, como solo se le puede hacer a una madre. Venezuela, nuestra madre. Queremos cerrar con un artículo bien interesante, un punto de vista bien interesante sobre el tema económico. Tiene como título Inflación en Venezuela. 2 puntos, profecía autocumplida. Un artículo que nosotros nos permitimos de reproponer en laiguana.tv, que lo tomamos de 15 y último. Cito textualmente. Algunos de los párrafos, evidentemente, es un artículo extenso que recomendamos leer, pero por el tiempo televisivo hemos escogido para ustedes, nos hemos tomado el trabajo de escoger para ustedes algunos párrafos que nos parecen. En Venezuela la inflación está determinada en un 70% por el valor de la moneda en el mercado ilegal. Repito esa frase. En Venezuela la inflación está determinada en un 70% por el valor de la moneda en el mercado ilegal. Cada vez que varía el tipo de cambio en ese mercado, también varía la inflación. Situación que es histórica y atiende a las condiciones estructurales de la economía. 2 puntos. El 35% del Producto Interno Bruto es importado y quienes importan son pocas empresas que al actuar como monopolios tienen el poder de marcar los precios de los bienes importados. Sin embargo, a partir del año 2006 comenzaron a posicionarse de manera ilegal portales web que publican día a día el supuesto valor de la moneda en el mercado paralelo. Se trata de valores que no se corresponden con el comportamiento de la economía, con los niveles de las reservas internacionales, ni con la cantidad de bolívares, conocida como liquidez monetaria. Basta con que sea anunciado el cronograma de algún proceso electoral en Venezuela para que se comience a registrar una escalada en este tipo de cambio, el ilegal. Luego de celebradas las elecciones, estas variaciones, aunque siguen siendo positivas, se hacen menores. Igual comportamiento se observa en momentos de coyuntura política. Aquí hago un paréntesis. Que en 2 semanas se disparó el dólar paralelo, el dólar negro. Es decir, se mantuvo un cierto nivel y de pronto, ¿cómo es eso? Precisamente en los momentos en los cuales Venezuela está pagando deudas internacionales que normalmente le hacen ganar mayor prestigio económico. Continúo con el artículo de Pascualina Curcio.
El tipo de cambio ilegal sigue un patrón y atiende a los ciclos políticos y electorales, digo yo, no económicos. Continúa. La manipulación del tipo de cambio ilegal es un arma de guerra no convencional que busca, a través de la escalada de la inflación y preferencias e intenciones de voto de los venezolanos, es un arma masiva. Afecta a todos los hogares cuyos ingresos dependen de un salario, es decir, más de 80% de los hogares venezolanos. Se trata de un arma potente y muy efectiva. Y aquí hago yo un comentario. Hay sectores políticos y económicos que juegan con el mercado negro, que esconden los productos, que suben los precios de forma desproporcionada y dejan mamandini al pueblo venezolano. Cuando el pueblo venezolano ya está bien mamandini, dicen, vamos a elecciones generales. Así que no va a perder. Así que no va a perder. ¿Me estoy explicando? Es decir, es un ganar-ganar. Hacen todo el dinero del mundo a través de el dólar paralelo, escondiendo productos, vendiendo a sobreprecio, y cuando ya la situación está a punto de colapso, piden elecciones. Es bien interesante porque en la cabeza de ellos ganan billullos, ganan votos, piensan ellos, ¿a costa de qué? A costa del hambre del pueblo. Continúo con el artículo. Esta acción atroz de manipulación de la moneda, en el fondo busca la desestabilización democrática por la vía de la distorsión de la economía, no solo tiene un efecto en el incremento de los precios, sino que además repercute en los niveles de producción y por lo tanto del empleo. El mecanismo mediante el cual esta acción distorsiona la economía se conoce como shock de oferta y consiste en lo siguiente. Oído al tambor. 1. Manipulan desproporcionadamente el tipo de cambio en el mercado ilegal. Está pasando. Y por cierto, estos mismos portales sacan amenazas, banners con diseñadores, diciendo, y en diciembre va a estar en tanto, y en enero va a estar en tanto. Lo hacen, es eso economía. 2. ¿Cómo funciona esto? 2. Los grandes monopolios y oligopolios de la importación marcan los precios internos usando como referencia el tipo de cambio manipulado y publicado ilegalmente en portales web. ¿Está sucediendo? Sí. Por cierto, suben los precios en 2 semanas y los productos que ya estaban automáticamente suben. No se sabe por qué, porque ya estaban, ¿no? Se elevan los costos de todos los bienes y servicios que son producidos e importados en la economía. 4. Aumentan los precios en la economía debido al incremento de los costos. Se trata de una inflación inducida por la vía de aumento de costos también inducidos. 5. Disminuye el salario real del trabajador, es decir, se deteriora el poder adquisitivo de los hogares. Subieron los salarios. El dólar paralelo, ¿qué hizo? Groseramente subió y comerciantes inescrupulosos se adaptan no a los salarios, sino al dólar paralelo. ¿Que se hace desde dónde? Desde los Estados Unidos, tranquilito en un escritorio. ¿Con la ayuda de qué? De la frontera colombiana. Comerciantes inescrupulosos, importadores y, entre comillas, empresarios. 6. Los hogares se ven en la obligación de reajustar su presupuesto, que ya el venezolano no sabe cómo reajustarlo más, y reducen la demanda de muchos de los bienes y servicios, comenzando por los que no son tan prioritarios. Recreación, vestido, calzado, entre otros. Y en algunos casos, y dependiendo de la intensidad de la inflación, reducen las cantidades demandadas incluso de los bienes de primera necesidad. Te sube el dólar paralelo por razones políticas, agarran, te suben el precio de los productos y de ñapa te lo esconden. A mayor demanda y menos oferta, se incrementa todavía más. 7. La contracción de la demanda
sobre todo aquellos que producen y distribuyen bienes y servicios no tan prioritarios. 8. Estos empresarios se encuentran en la necesidad de prescindir de sus trabajadores, afectándose los niveles de empleo. Es decir, al pueblo le dan por el lomo en todos los niveles, Porque además de paso dice, bueno, ya esto no se puede mantener, vamos a votar trabajadores. 9. Se genera una mayor pérdida del poder adquisitivo de los hogares, ya no solo por la vía del aumento inducido de la inflación, sino por el desempleo. 10. Inicia un círculo vicioso y muy dañino en la economía que, habiéndose generado por una manipulación criminal del tipo de cambio, punto 1, continúa con una escalada mayor de los precios, con la disminución de la producción, con la pérdida para los pequeños y medianos empresarios y desempleo. Por tal motivo, es fundamental controlar la inflación y, dado que la causa es política, la respuesta por parte del Estado, dice Paulina Curcio, no solo del gobierno, deben ser también políticas. Es necesario adelantar acciones que obliguen a deponer el arma de la manipulación del tipo de cambio ilegal. El control de la inflación en estos momentos no solo pasa por aplicar medidas que buscan incrementar la producción. Como hemos dicho y demostrado, en estos momentos la causa de la inflación no es la producción, como tampoco lo es el incremento de los salarios. Lo que más peso tiene sobre la escalada de los precios es la acción criminal de la manipulación del tipo de cambio. Plantea entonces Pascualina Curcio en este artículo lo siguiente: es urgente que el Estado, no solo el gobierno, el Estado todo, establezca mayor control y supervisión de los grandes monopolios importadores a quienes les son asignadas las divisas. Es fundamental que el pueblo conozca la información relacionada con la asignación de las divisas, cuáles empresas las han recibido. Eso sí lo quisiera saber yo, chico. ¿A quién se le ha dado tanto dólar en estos 18 años? ¿Cuánto le han liquidado para importar cuáles productos, a qué precios justos, el cual establece que los importadores están obligados a colocar en sus empaques la tasa a la cual recibieron la divisa por parte del Estado? Es imperioso aplicar el decreto de ley antimonopolio. La desinformación malintencionada del tipo de cambio ilegal se contrarresta con la información transparente de lo que verdaderamente ocurre en el mercado cambiario. Y va terminando Pascualina Curcio dicho artículo diciendo lo siguiente: combatir la manipulación del tipo de cambio ilegal, arma masiva y criminal contra el pueblo venezolano, es en estos momentos no solo un asunto económico, no. La estabilidad democrática es la esperanza de poder seguir avanzando hacia un modelo de igualdad y de justicia social. Para quienes aún no lo han entendido, es la garantía de continuar y avanzar con la revolución bolivariana. Fin de la cita, y con esta reflexión de índole económico terminamos el primer Cayendo y Corriendo de la semana. No me despido de ustedes sin antes, como siempre, recordarles que una cosa es lo que dicen los medios de comunicación y ciertos políticos, y otra muy distinta lo que piensan. De la segunda nos encargamos nosotros aquí, en vuestro Cayendo y Corriendo. Venezuela, madre mía, te amo en demasía. Hasta el miércoles.